Bienvenidos a otro programa de especiales periodísticos de 24 horas. ¿Qué tal, Janet? Buenas noches. Hola, Bernardo. Hoy continuamos con nuestra serie Prófugos por la Banca. Y este jueves tocaremos el candente y delicado caso Filambanco, en el que están sindicados los ex administradores y ex propietarios de la entidad, los hermanos Roberto y William Isaías Dazum. El tema es candente y delicado porque quienes son requeridos en extradición por la justicia ecuatoriana son personas que mantienen gran influencia social, política y económica en nuestro país, y por ello poco o nada se ha avanzado en el proceso de traerlos de vuelta. Marlon Puertas, jefe de la Unidad de Investigaciones de 24 horas, y yo viajamos hasta los Estados Unidos para averiguar en dónde y cómo viven estos personajes en sus exilios dorados, y así poder presentarles a ustedes, amigos televidentes de Teleamazonas, un informe de primera mano. Investigamos a fondo la situación actual del juicio que por peculado bancario se sigue en contra de los hermanos Isaías Dazum, que es probablemente el más voluminoso proceso de los muchos que se tramitan en contra de accionistas, expropietarios y administradores de los bancos cerrados en la crisis de finales de los 90. Además, analizamos el estado del juicio de extradición que inició el Estado ecuatoriano en los Estados Unidos para conseguir el regreso a prisión de quienes el presidente Lucio Gutiérrez ha calificado públicamente como los banqueros corruptos. Teleamazonas y el noticiero 24 horas han reactualizado el tema de la crisis bancaria de 1999 y sus secuelas que duran hasta hoy, 5 años después. En los programas anteriores hemos analizado y presentado a ustedes lo que ocurrió para el cierre de los bancos Popular, Continental, La Previsora, Bancomex y de la SUAY, y cómo el Banco del Pacífico se mantuvo a flote a pesar de haber atravesado una muy grave situación. Ahora llegó el turno del que según juristas y la opinión pública es el caso más polémico, el Filambanco. En las últimas semanas otros medios de comunicación también han retomado el tema de la crisis bancaria y el Filambanco, a propósito de los insistentes rumores de que en la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se ventila el proceso, ya estaría redactada la sentencia. Pero entremos en materia. Iniciamos con un recuento de lo que fue el Filambanco desde el año de su creación, pasando por sus mejores momentos, cuando era considerada la institución financiera más grande del país, hasta el cierre, a fines de 1998. Les presentamos la primera parte de La caída de Filambanco. Filambanco estuvo en manos de la familia Isaías desde 1959. El principal accionista fue Pedro Isaías Barquet, hijo del primer Isaías que llegó a Ecuador, el libanés Mema Kosaya, quien arribó a Guayaquil en 1912 y comenzó a labrar su fortuna con la importadora que lleva el nombre con el que se dio a conocer en Ecuador, Emilio Isaías. Fue Pedro Isaías Barquet, uno de los 8 hijos de Emilio, quien compró el Banco La Filantrópica, que se encontraba en una difícil situación. Pero a su trágica muerte, ocurrida en un accidente de aviación, el banco fue dirigido por sus hermanos Enrique, Estefano y Naín, respectivamente. Fue con Naín Isaías Barquet con quien Filambanco se convirtió en el más grande del país. Pero en 1985, las cosas sufrieron un dramático golpe de timón. Naín Isaías Barquet, principal directivo del Filambanco, fue secuestrado en Guayaquil por el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, lo que desencadenó en su muerte luego de la incursión policial que intentaba su rescate. Desde entonces, Roberto Isaías Dazum asume el control total del Filambanco y sus empresas relacionadas. En ese momento el grupo Isaías era considerado el segundo en importancia económica del Ecuador, después del liderado por Luis Noboa Naranjo. Para 1998, año de la debacle de Filambanco, el grupo Isaías seguía siendo uno de los más fuertes del país y uno de los mejores relacionados políticamente, pues contaba con la cercanía de los 2 partidos políticos más importantes de Guayaquil. La historia de la crisis de Filambanco se remonta a los primeros meses de 1998, cuando las cifras de la entonces entidad bancaria más grande del Ecuador, Filambanco, ya no eran alentadoras.
tenía una cartera vencida de 500 millones de dólares, es decir, deudas que se volvieron irrecuperables, lo que significaba que casi el 30% de los créditos de mayor riesgo que tenía todo el sistema financiero nacional los tenía el Filambanco. Según el índice Camel, el principal indicador de las cifras de rentabilidad, eficiencia y capital de los bancos en el Ecuador, Filambanco era el penúltimo en la lista de los bancos que operaban en el país en ese año. Con este panorama y una total ausencia de liquidez, es decir, falta de dinero en efectivo, entre septiembre y noviembre de 1998, el Banco Central concedió 2 préstamos al Filambanco por un monto de 424 millones de dólares. Pero al llegar diciembre, la situación se volvió insostenible. Fuimos al Banco Central y les pedimos las líneas correspondientes, que son líneas disponibles a todos los bancos, no es una línea disponible al uno o al otro. Ellos exigen 140% de garantía para descontar un documento. No es una desafortunadamente las líneas del Central se han vuelto tabú. Algunos dicen que cuando uno entra no sale de ahí. Y para sostenerla, aunque sea por un tiempo, nació la Agencia de Garantía de Depósitos el 1 de diciembre de 1998, en medio de una intensa pugna política en el Congreso, al final de la cual prevaleció la mayoría legislativa conocida como la aplanadora, y que la integraban diputados del Partido Social Cristiano, demócratas populares, conservadores, alfaristas e independientes. La AGD nació con este apoyo legislativo y del gobierno de Yamil Maguad. Al día siguiente de su creación, el 2 de diciembre, en horas de la noche, Filambanco ya estaba en poder de la flamante agencia. Eso le permitió al Filambanco, ya fuera del control de la familia Isaías Dazum, pero teniendo como gerente nombrado por el Estado a Daniel Cañizares, antiguo colaborador de los expropietarios, acceder a un plan de reestructuración y no de saneamiento, como dictaban las normas anteriores, y con ello a nuevos créditos del Estado, que vendió la esperanza de que el Filambanco se podía recuperar. Puede acceder a más recursos. Yo no quisiera entrar en cuantificaciones precisas en este momento de a cuánto más, pero puede acceder a más recursos. Nosotros pensamos que por ahora no va a necesitar muchos más recursos. Yo creo que tenemos que empezar a pensar más en Agencia de Garantía de Depósitos, en donde es el sector público el que tiene que ver con el funcionamiento de esa Agencia de Garantía de Depósitos. Muchos expertos bancarios aseguran que la AGD fue creada ex profeso para evitar una caída catastrófica del Filambanco. Y claro, las reacciones en contra de sus administradores y propietarios, los hermanos Roberto y William Isaías Dazum. A la final, los hermanos Isaías sí fueron acusados y del más grave delito en materia financiera, peculado bancario. Hoy, Roberto y William Isaías Dazum, aunque se encuentran prófugos de la justicia ecuatoriana, trabajan y llevan una vida de lo más normal en Miami, Estados Unidos. Es más, disfrutan de lujos que aún en una ciudad de ricos y famosos llaman la atención. En varias ocasiones nos comunicamos telefónicamente con el señor Roberto Isaías para concretar una entrevista. Finalmente, y luego de varios ofrecimientos, el ex propietario de Filambanco no aceptó participar en este programa. Es tiempo de hacer una primera pausa comercial y cuando retornemos les presentaremos la segunda parte de La caída de Filambanco. Continuamos con especiales periodísticos y el tema prófugos por la banca. Los expropietarios de Filambanco, los hermanos Roberto y William Isaías Dazum, aseguran que la entidad fue entregada al Estado el 2 de diciembre de 1998 en funcionamiento y con todas las reservas económicas para que siga operando. El problema, según ellos, era de falta de liquidez. Sin embargo, el principal acusador, en este caso, el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, dice que el Filambanco, a la fecha de la entrega al Estado o a la AGD, era un banco quebrado y que fue el país entero el que tuvo que, y aún tiene, que pagar la cuenta de la mala administración de la entidad. Pero veamos cuáles son los argumentos de uno
y otro lado. Frente a frente, la acusación y la defensa. Buenos días, señor Isaías. La defensa de los hermanos Isaías Dazum se centra en que ellos entregaron al Estado el patrimonio del banco valorado en 158 millones de dólares, un fideicomiso en bienes por 65 millones que garantice la cartera irrecuperable y otro fideicomiso en inmuebles y obras de arte por un monto de 107 millones de dólares. Llegamos con nuestra voz cargada de impotencia y nuestro corazón lleno de tristeza, porque hasta ahora no hemos logrado hacer entender la verdad de Filambanco, verdad que se sostiene en los hechos y en los documentos, verdad que se sostiene en la conciencia de una familia de bien, hoy por hoy sometida a la terrible prueba de descrédito y la expatriación. Por lo cual, incluso, demandaron ante un juzgado de lo civil de Guayaquil, en marzo del 2001, la devolución de una cartera que la consideraban amortizada, por un monto de 240 millones de dólares, juicio conocido como el del vuelto. En primera instancia, la jueza Mercedes Basilio decidió concederles a los demandantes esta millonaria cartera, sentencia que se ejecutorió, pues nunca fue apelada en su momento por el entonces gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, Patricio Dávila Molina. No obstante la negativa presuntamente dolosa por parte de la jueza en no admitir a la Procuraduría General del Estado como parte procesal, esta institución permanentemente presentó escritos. Esta decisión judicial originó una nueva polémica que terminó con la destitución de la jueza Basilio y una larga disputa que llegó al Tribunal Constitucional y al Congreso Nacional. Es así que una mayoría de diputados aprobaron la creación de una ley especial, conocida como antivuelto, que fue concebida para frenar la entrega del vuelto a los expropietarios del Filambanco. Y aunque esa fue la intención, no sirvió de nada, pues esta cartera ya fue devuelta a los hermanos Isaías y en la actualidad está siendo cobrado por una empresa contratada, la Mayer Business, representada por el concejal roldosista Leonidas Plaza Verduga. Ver la documentación que se requiere. Hemos aguardado con paciencia el desarrollo de los procesos legales, pero creemos que ha llegado el momento de hacernos escuchar. Hoy nos dirigimos a usted para ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa. Defensa que ahora la asumimos con mayor vigor y confianza. Vigor para elevar nuevamente nuestra voz y mostrar la verdad. Y confianza porque creemos que en nuestro país los ecuatorianos de bien como ustedes sabrán escucharnos. En los últimos años, nuestros pensamientos, angustias y preocupaciones se han concentrado en la dolorosa situación que viven quienes fueron clientes de Filambanco, quienes como nosotros han sido injustamente sometidos a episodios de sufrimiento por la forma absurda, los errores y la mala fe con que el gobierno anterior manejó la institución. Les aseguramos que hemos sentido como nuestras las horas de incertidumbre de todos aquellos ecuatorianos que por décadas depositaron su confianza en nosotros. Este mensaje es un esfuerzo dirigido a que ustedes conozcan la verdad. Durante 4 años, las acusaciones se han multiplicado, las versiones inexactas han aparecido y los datos manipulados se han repetido tantas veces que hoy parecen hechos reales o verdades absolutas, condicionando de esta manera la marcha de los procesos legales, infringiendo un terrible golpe a nuestro prestigio personal e intentando destruir nuestro núcleo familiar. Debería poner recomendado. Del otro lado está el más fuerte acusador de los hermanos Isaías Dazum, el ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, quien presentó el primer informe acusatorio a la Fiscalía General del Estado para que inicie el proceso penal. Falconi Puig identifica varios delitos en la administración privada de Filambanco. De los 424 millones de dólares prestados a Filambanco Ecuador, se llevaron 107 a Filambanco Trust.
y de ahí los pasaron a RIC. Que opera en Panamá. Que opera en Panamá, y RIC era una cuenta de Cayman que maneja como secreta Roberto Isaías. ¿Una cuenta? Una cuenta. Una cuenta. Más era una cuenta contable que un banco. Era un membrete. Como no podían hacerse humo los 107 millones de dólares, los cruzaron con unas daciones en pago a la AGD, a través del fideicomiso AGD. ¿Y qué es lo que le dieron en pago a la AGD por esos 107 millones de dólares? Pues muy sencillo. Unas obras de arte, ¿no es cierto?, que una compañía Silverhawk valoró en 10 millones, que el Banco Central, a través de su departamento especializado del museo, valoró en 5.195.000 dólares. Está dicho en un resumen de marzo del 2001 en el diario El Universo. No es que lo digo yo. Pero como eran 107 millones, faltan 77 millones. Los otros 77 millones los pagan con las acciones de unas compañías inmobiliarias, ¿no es cierto?, que en el informe de la Superintendencia de Bancos de noviembre del año 2000, los técnicos de la Superintendencia de Bancos, se comprueba y detalladamente se señala que esas acciones de esas compañías inmobiliarias no valían nada. Entonces valdría pues que la AGD vea qué pasó con los 77 millones disque de acciones de esas compañías inmobiliarias cuyos únicos activos eran esos terrenos en las orquídeas, ¿no es cierto? Y las famosas obras de arte que a dónde fueron a parar. No podían, en los términos previstos en el contrato y en la ley, no podía entonces el banco hacer nuevas operaciones de crédito, no podía prestar más dinero, tenía que recuperar la cartera que le debían y no la recuperaba porque eran empresas vinculadas, no podía invertir en activos, no podía desviar ese dinero, porque, repito, como el nombre lo indica, el crédito de liquidez es solo para darle liquidez y que el banco pueda devolver el depósito a sus depositantes y que no se dé, como finalmente se dio al año siguiente, una situación de pánico bancario. Estas acusaciones son rechazadas por Roberto Isaías. Creemos que es necesario explicar la secuencia de los dolorosos hechos que derivaron en el cierre del banco. En diciembre de 1998, luego de 40 años de nuestra administración, las autoridades sometieron a Filambanco a un proceso de reestructuración por el cual la familia Isaías entregó el control administrativo y accionario del banco a la Agencia de Garantía de Depósitos, debido a los problemas de liquidez derivados de la crisis financiera nacional. Lo que usted seguramente no conoce es que 3 meses antes, es decir, en septiembre de 1998, debido a los problemas políticos y económicos que sufría nuestro país, Filambanco, que había soportado un masivo retiro de depósitos, se vio forzado a solicitar al Banco Central del Ecuador un crédito de liquidez que llegó a 423 millones de dólares. Dicho crédito fue administrado en forma directa por el propio Banco Central. Nunca recibimos ni administramos un solo centavo de esos dineros, y así lo reconoce el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Todos los recursos fueron utilizados para pagar a nuestros clientes. En todos los años que administramos el banco, jamás tuvimos empresas fantasmas, ni créditos vinculados fuera de la ley. Lo que usted debe saber es que Filambanco pagó al Banco Central hasta el último centavo del préstamo de liquidez, más los altísimos intereses que ascendieron a $1 millón diarios, a una tasa de más de 900% anual. Inclusive, en los siguientes meses, Filambanco evidenció una clara recuperación que hizo que la firma ING Barings sugiera al gobierno ecuatoriano la venta del banco a varios interesados internacionales. Quiero recalcar que hasta ese momento no existía un solo depositante de Filambanco que no pudiera retirar sus depósitos. El gobierno de ese entonces, maliciosamente,
decidió no vender Filambanco, sino utilizar sus fondos para encubrir la mala situación de ciertos bancos. Para tapar estas irregularidades, en junio del 2000, el superintendente de bancos, un enemigo de Filambanco y de mi familia, emitió un informe que, sin contener imputaciones precisas de algún delito, promovió que se inicien los procesos legales que son de conocimiento público. Juan Falconi, sin embargo, asegura que el Estado resultó ser el único perdedor en este caso. Entonces, cuando dicen que se pagaron los préstamos del Banco Central, es relativamente cierto. ¿Y por qué digo relativamente? Porque quien pagó fue Filambanco con bonos de la AGD, que ya eran del Estado, ¿no es cierto?, cuando ya estaba el banco en manos de la AGD. O sea, no los pagó la administración de los ex accionistas privados, de los accionistas de Isaías. A sí mismo, de un bolsillo a otro bolsillo, exactamente. A esto nos estamos refiriendo cuando la defensa de los Isaías dicen que se han pagado más de 1 millón diarios en intereses. Bueno, ¿qué querían? Que la plata sea gratis. Ellos sí cobraban intereses. Claro, a las compañías vinculadas no le cobraban intereses, no le cobraban los créditos, no le cobraban nada, y por eso el banco llegó a una situación de insolvencia. En ese patrimonio, además, le explico lo que era, porque es muy sencillo y lo puede ir a visitar cualquiera. Puntilla Mall. Un centro comercial deteriorado, desmoronándose, ahí en la Puntilla, y más unos cuantos inmuebles que no valen nada. Todos hipotecados, todos limitados, todos en un estado de total deterioro, ¿no es cierto? Entonces hay un informe de la superintendencia que eso no valía nada tampoco. ¿El fideicomiso por 65 millones? Exactamente, el fideicomiso por 65 millones creo que no vale ni 27 según los estudios de la superintendencia. Pero además, la mitad. Así es, pero además, y está el informe, yo le voy a dar copia, pero además, mire usted, señor periodista, que cómo podía cubrirse con, supongamos los 65 millones que no valen, pérdidas por más de 654 millones. Pero eso no es todo, además. ¿Qué hay de las pérdidas? ¿Qué hay del vuelto? ¿Qué hay de los 200 millones de créditos a empresas vinculadas a 7 años plazo cero interés? ¿Qué hay de los casi 160 millones del vuelto? Entonces, todo esto suma un costo para el Estado, parte a través de la AGD, parte a través del Banco Central, parte a través del Ministerio de Economía, de más de 2.500 millones de dólares sin contar intereses. Pues. Es que el presidente Noboa al principio se adhiere a todo este esfuerzo que hacíamos, pues. Pero obviamente después que diga el presidente Noboa por qué, ante qué y Usted se quedó sin respaldo político, en definitiva. No quiero decir más, oiga, diga, ¿por qué? En definitiva. Me traicionaron y me dejaron solo y se aliaron con los investigados. Las actuales autoridades de control bancario y de la Agencia de Garantía de Depósitos han preferido mantenerse al margen del desarrollo de este juicio. Específicamente, los magistrados de la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia tienen que resolver si el delito del que se les acusa a los hermanos Isaías Dazum es el de peculado bancario, tal como fue la acusación inicial, o si es el de falsificación de documentos, que es la acusación que presentó la ministra fiscal Mariana Yepes en un último escrito. Sin embargo, desde hace algunas semanas, varios medios de comunicación publican que la resolución de los magistrados de la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia estaría lista. Se asegura que sería un fallo dividido, es decir, que 2 de los 3 magistrados votarían en un sentido y que el tercer magistrado se abstendría o votaría en contra. Corte comercial, y cuando regresemos les presentaremos dónde exactamente y cómo viven los hermanos Isaías Dazum. Bueno, ahora continuamos con especiales periodísticos de 24 horas. Desde junio del año 2000, semanas antes de que se dicte la orden de prisión en su contra, viven en Miami, Estados Unidos, Roberto y William Isaías Dazum, en una elegante y cara urbanización llamada Coco Plum, ubicada al sur de la ciudad, en el exclusivo sector de Coconut Grove, y en donde a simple vista se puede ver que gozan de muchos lujos. Viajamos hasta la ciudad de Miami a localizar a los 2 personajes y pudimos grabar sus casas, sus oficinas, sus vehículos e incluso un yate recién adquirido por Roberto Isaías y sobre el cual el diario El Nuevo Herald de Miami dijo que podría servir para la salida de los Isaías en caso de que los Estados Unidos aprueben su extradición al Ecuador. Presentamos ahora la vida en Miami.
En Miami, los hermanos Isaías viven alejados de la pugna que originó su administración en el Filambanco. Y con el negocio bancario ya no tienen ningún vínculo, pues en febrero de 1999 vendieron sus acciones del Republic National Bank de Miami en $412 millones. El ritmo de vida de los Isaías Dazún es considerado de bajo perfil, pero salpicado en ocasiones con eventos que han despertado el interés del más influyente diario de Miami, el Nuevo Herald. Los detalles que llamaron la atención del Nuevo Herald comenzaron cuando Roberto Isaías compró en el año 2000 un auto Bentley, un vehículo que cuesta alrededor de los $300.000. El de Isaías es de color plata, al que lo maneja diariamente. Incluso en Miami, que es considerada una de las ciudades más caras de los Estados Unidos, un Bentley está reservado para los artistas y empresarios ricos y famosos. Para entonces, también se conoció que Roberto y William Isaías vivían en el exclusivo barrio de Coco Plum. Roberto tiene su casa en el 100 Paloma Drive, avaluada, según cálculos de expertos en bienes raíces, en unos $3 millones. Su hermano William vive a pocas cuadras, dentro de la misma urbanización, en la esquina de las calles Coco Plum y Miraflores, también en una residencia que podría ser vendida en varios millones de dólares, y en donde pudimos grabar varios automóviles parqueados allí. En el año 2001 se iniciaron los trámites para la extradición de los dos hermanos, pero nada alteró el ritmo de vida de Roberto y William Isaías Dazún. El último gasto llamativo de Roberto Isaías consiste en un yate de 70 pies de largo y de alrededor de 25 metros, de la marca italiana Tecnomarine, que permanece acoderado en el canal que da a su residencia en Coco Plum. El yate, bautizado como Tulipán, según el expropietario del Filambanco, tuvo un costo de $700.000. Por lo demás, la vida de los hermanos Isaías Dazún en Miami se desenvuelve entre una discreta actividad social y en su oficina en el edificio del Banco América, ubicado en la avenida Douglas, número 2600, donde funciona la compañía Pacific Real Estate Management, que se dedica a los bienes raíces. Antes operaron en Miami también el canal de televisión por cable Pacífico, que cerró al poco tiempo de funcionamiento. Pero sus mayores ocupaciones se siguen generando en el Ecuador. Y así como nosotros ubicamos sin mayor problema a los hermanos Roberto y William Isaías en Miami, muchas personas saben en dónde están. De ahí que la sinceridad del presidente Lucio Gutiérrez se pone en entredicho cuando por un lado anuncia que su gobierno traerá de vuelta al Ecuador a los prófugos de la justicia y por el otro parecería que no hay la decisión política para ello. ¿Hay intereses políticos o económicos para que se detenga el proceso de extradición de los hermanos Isaías Dazún? ¿O el actual mandatario cumplirá con su ofrecimiento de campaña y de los primeros meses de su gobierno de traer a los prófugos? Pues continuamos con este programa con la extradición. El discurso político de traer en extradición a los banqueros sobre quienes se dictó órdenes de prisión y que huyeron especialmente a los Estados Unidos comenzó a repetirse desde el año 2000. Pero pese a que el expresidente Gustavo Noboa lo mencionaba entre sus prioridades, lo cierto es que la Cancillería ecuatoriana recién comenzó a moverse en el 2001. En el caso de los hermanos Roberto y William Isaías, recién el 16 de agosto del 2001, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió la solicitud de extradición al Departamento de Estado de los Estados Unidos. En la campaña electoral del 2002, una de las bases del discurso del candidato coronel Lucio Gutiérrez fue el ofrecimiento de que concretaría la extradición de los banqueros corruptos. Una vez en el gobierno, el coronel Lucio Gutiérrez conversó del tema con el presidente de los Estados Unidos, George Bush, en Washington, en febrero del 2003, y regresó a nuestro país ofreciendo nuevamente concretar este hecho. Planteado formalmente el pedido de la extradición y acá se nos ha ofrecido que van a poner todo su empeño, van a acelerar trámites para que esto sea una realidad. Ustedes saben que... ¿Extradición para quiénes, señor presidente? Concretamente, con nombre y apellido. Extradiciones para todos aquellos que se robaron el dinero de nuestro país, banqueros corruptos y políticos también corruptos que están disfrutando en los Estados Unidos. Pero un año después,
En la Cumbre de las Américas que se cumplió en Monterrey en enero de este año, Bush y Gutiérrez volvieron a tocar el tema. Y en esta ocasión, Bush le solicitó la lista de extraditables que Gutiérrez se la entregó, pero que se negó a revelar una vez que regresó al Ecuador. No me explico, como un ex fiscal de Estados Unidos, fiscal federal, cómo puede ser que han pasado 3 gobiernos ecuatorianos sin tomar el primer paso concreto, eso es decir, con todos los elementos legales para extraditar a estos señores. Pero esa falta de cumplimiento de los gobernantes del Ecuador refleja más en la corrupción gubernamental del Ecuador, más que en la corrupción de estos banqueros. Si estos banqueros han cometido delitos, deben de estar en la cárcel, bajo la justicia ecuatoriana o estadounidense donde residen ahora. Pero más le echo la culpa a los gobernantes que no han tomado los pasos por falta de voluntad política, y por qué falta la voluntad política será por la misma corrupción que padece el Ecuador por décadas. La corrupción privada de estos señores banqueros, todos los banqueros que usted acaba de mencionar, los prófugos, tal como el señor Roberto Isaías, por ejemplo, no pudiera ocurrir sin la bendición o la corrupción bendita, digamos, de los corruptos gobernantes. ¿Qué hizo el gobierno del Ecuador con la gran corrupción de 6 meses, gracias a Dios solamente, del gobierno de Bucarán? ¿Qué hizo con todos los ministros de gobierno de varias funciones ecuatorianas que robaron el tesoro del Ecuador y vinieron a vivir aquí en Miami con cuentas millonarias en los bancos del sur de la Florida? ¿Qué ha hecho el Ecuador? Nada. Es una vergüenza. Y es un escándalo eso. Charles Intriago, ecuatoriano que fue fiscal de la Florida, cree que pese a todos los anuncios, las extradiciones están muy lejos de concretarse. Pero el punto más importante respecto a las extradiciones es que los procesos ni siquiera han pasado todavía del Departamento de Estado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es la instancia final. Y esto no ha sido posible porque la documentación requerida no está completa. Con lo que el discurso de traer en extradición a quienes el presidente ha calificado como banqueros corruptos no es tan factible como se pregona. Pero ahora, con la apertura de la Oficina Federal del Ministerio de Seguridad del Interior de los Estados Unidos, el objetivo de conseguir repatriar fondos de personajes involucrados en hechos de corrupción y que estén depositados en los Estados Unidos es una posibilidad real. Hay diferentes cosas de que estamos investigando: lavar dinero, personas que están en posiciones oficialmente, que están defraudando su gobierno. Es diferentes aspectos en la división esta que tenemos que, la única división en los Estados Unidos que está trabajando en este tema. ¿Esto incluye a funcionarios públicos y también en el ámbito privado? Seguro que sí, cubre a personas que están involucradas en instituciones de banqueros, a personas que están en diferentes negocios y también personas que están oficiales de gobierno. En el Ecuador, esta posibilidad aún no se discute y el presidente Lucio Gutiérrez no se ha pronunciado al respecto. Y mientras esto ocurre en el Ecuador, la vida de los hermanos Roberto y William Isaías Dazún sigue con el mismo ritmo, con el ritmo de Miami. Para muchos ecuatorianos, sin embargo, Miami es simplemente un refugio, el lugar que escogieron algunos prófugos por la banca para escapar de la justicia ecuatoriana. Como dijimos durante este programa, contactamos con el señor Roberto Isaías para que nos conceda una entrevista, pero no aceptó. Sin embargo, incluimos sus declaraciones en este programa como corresponde a la ética periodística de 24 horas y Teleamazonas. Esperamos, amables televidentes, con este y los otros especiales periodísticos, haber contribuido al mejor entendimiento de lo que pasó hace 5 años, cuando ocurrió la peor crisis financiera de toda la historia del país, con las consecuencias que todos conocemos y que hasta ahora estamos pagando. Amigos televidentes, que tengan una muy buena noche. Polémica por el destino que tuvieron los créditos otorgados por el Estado al Filambanco, 424 millones de dólares, cuando aún sus administradores y propietarios eran los hermanos Roberto y William Isaías Dazún, fue inmediata. Sobre todo porque la entrega del dinero estuvo condicionada
a la constitución de fideicomisos que garanticen con bienes los préstamos concedidos. Pero según un informe de Contraloría del año 2002, citado por Diario El Universo, existió una sobrevaloración de 139 millones de dólares en los bienes entregados por los ex accionistas de Filambanco, todo lo cual fue configurando la base para la acusación de peculado bancario que año y medio después comenzó a tramitarse en la Corte Suprema de Justicia. Los argumentos del presunto beneficio a favor de los hermanos Isaías con estos fondos públicos comenzaron con los primeros informes recibidos por la administración estatal y que revelaron que 107 millones de dólares de los prestados por el Estado fueron depositados en las cuentas de Filambanco Trust, con sede en Panamá. El dinero habría sido dirigido a una cuenta denominada de inversiones varias, que en mayo de 1998 contaba con depósitos de 8 millones de dólares, pero el 2 de diciembre de ese mismo año ascendió a 107 millones. Cuando las autoridades estatales descubrieron en el Filambanco Trust esta cuenta por cobrar, traspasada a un fideicomiso denominado Otavalo o Multiinversiones, vinculados a los hermanos Isaías, les exigieron a los ex accionistas la entrega de bienes que cubran este monto. Fue entonces que pasaron a poder del Estado la colección de obras de arte del Museo Naín Isaías, valoradas por los hermanos Isaías en 30 millones, y además terrenos de la urbanización Las Orquídeas y el centro comercial Puntilla Mall, avaluados por los ex accionistas del Filambanco en 77 millones. Tiempo después, se comprobaría que tales valores no respondían a la realidad comercial. Pues según la investigación de El Universo, algunos de esos bienes no pagaron impuestos prediales y por ello tenían juicios de coactiva. Otros habían sido expropiados y aún otros pertenecían a personas o empresas que no eran parte del patrimonio de los ex accionistas, como estipulaba el acuerdo. Esto ocurría mientras el Filambanco estatal tuvo que ser apuntalado de emergencia nuevamente por el gobierno con otros créditos que sobrepasaron los 600 millones de dólares. Y poco después comenzaron a hacerse públicos los resultados de las auditorías contratadas por la Agencia de Garantía de Depósitos con diferentes empresas internacionales como la Deloitte & Touche, Hansen & Home, Arthur Andersen y Pricewaterhouse, que concluyeron en que existieron varias irregularidades en la administración privada de Filambanco. El informe de la Deloitte, por ejemplo, estableció que las pérdidas del Filambanco, antes que pase a poder del AGD, es decir, todavía en manos de los hermanos Isaías Dazún, eran de 654 millones de dólares. A todo lo cual se sumó un informe de la Comisión Anticorrupción que por primera vez calificó a lo ocurrido durante la administración privada de Filambanco como peculado bancario. Fue censurable y criticable una crisis de Filambanco en manos de los señores Isaías. ¿Pero qué es el peculado bancario? El peculado es la disposición arbitraria, la mala utilización o el mal uso de recursos públicos para beneficio propio o de terceros por parte de determinados sujetos activos calificados. Por lo general son funcionarios públicos, por lo general son dignatarios provocados o producidos por elecciones populares, también son los funcionarios bancarios, también son los funcionarios del IES, también son los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, es decir, son sujetos activos calificados que han mal utilizado o dispuesto arbitrariamente fondos públicos, en su beneficio o en beneficio de otros. Todo lo cual está detallado en el artículo 257 del Código Penal, que además contempla las penas. Según esta ley, serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria, es decir, sin derecho a fianza, de 8 a 12 años, los servidores de los organismos y entidades del sector público y toda persona encargada de un servicio público que en beneficio propio o de terceros hubiere abusado de dineros públicos o privados. En el cuarto párrafo de este mismo artículo se detalla que,
También están comprendidos en estas disposiciones los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del sistema financiero nacional privado, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que hubiesen contribuido al cometimiento de estos ilícitos. Si bien es cierto, el peculado bancario surge con las reformas a la Ley de Entidades Financieras, si mal no recuerdo, en el año 99, no es menos cierto que el peculado común, el peculado ordinario, el peculado que está en el artículo 257 del Código Penal Común, existe desde hace mucho tiempo. Note usted que la reforma, la última reforma importante a ese tipo penal, fue del año 77, cuando se expidió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Y en ese peculado ordinario y común, se tiene contemplado como sujeto activo de la infracción a funcionarios bancarios, sean estos de bancos estatales o sean estos de bancos privados. Es decir, figura penal aplicable al tema, si se quiso hablar en su momento, o si la fiscal quiso tratar en su momento, de apropiación o de mala disposición de recursos públicos o bancarios, pudo aplicar perfectamente la conducta tipificada en el artículo 257 del Código Penal. Pero el diario El Comercio de Quito dice al respecto. Sin embargo, en los pasillos de la Corte Suprema y el Congreso ya se señala que al menos 2 jueces de la segunda sala acogerán el pedido de los Isaías y que posiblemente en su fallo se cambiará el delito de peculado. Y por peculado bancario han sido procesados los ex banqueros Alejandro Peñafiel del Banco de Préstamos, Fernando Aspiazu del Banco del Progreso, Nicolás Landes del Banco Popular, Álvaro Guerrero de la Previsora, Carlos Julio Miranda del Banco de la SUAY, Alberto Ceballos Gómez Piñán del Bancomex, Arturo Quirós y Jorge Gallardo del Banco del Pacífico, y cierran la lista los hermanos Roberto y William Isaías Dazún del Filambanco. El caso Filambanco ha merecido además otros comentarios. Jorge Vivanco, en un editorial publicado en Diario El Expreso, dice: se habla a boca llena de que el proceso de impunidad que ampara tan graves delitos cometidos en el llamado saqueo bancario sigue, como dice el poeta español, viento en popa, a toda vela, al punto de que hemos entrado en la etapa de los sobreseimientos que culminarán, sin duda, en la canonización de los poderosos autores. Y Carlos Vera publica en El Comercio lo siguiente: este país no vale la pena si sucumbe por el rugido de una fiera o las volquetadas de estiércol de un embaucador. Ese es el dilema. No hay una guerra entre banqueros y peor un enfrentamiento entre medios. No se confundan. No pisen la trampa, aunque muchos de sus protagonistas caigan en las telarañas por no asumir una actitud frontal. Sí, esta es parte de la lista de quienes, según los procesos judiciales, son los responsables de haber afectado a millones de ecuatorianos que creyeron en los bancos anteriormente nombrados. Y aunque la mayor parte de clientes ha recobrado su dinero a través de la AGD, hay que recordar que ese dinero proviene del Estado, es decir, de nuestros propios bolsillos. La factura de lo que hicieron unos pocos nos la pasaron a los 12 millones de ecuatorianos. Hacemos un segundo paréntesis comercial y cuando retornemos les presentaremos los argumentos de la defensa de los hermanos de Isaías Dazún e incluso una grabación enviada por Roberto Isaías, quien proclama su inocencia. Ya volvemos. Estamos